Padre, te damos gracias. Tenemos, Señor, una tarde hermosa y llena de bendición, Señor, porque estamos en este lugar, Señor, que se ha reservado para la alabanza de tu nombre, Señor, en la cual hoy, en esta tarde, participamos nuevamente. Ahora, Señor, después de haber alabado tu nombre, Señor, venimos, Padre, también con reverencia a rogarte, mi Dios, que seas tú quien nos hable en esta tarde, que sea tu palabra predicada, Señor, que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias te damos entonces, poniendo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Pablo ha hablado, hermanos, pues en el capítulo 11 de varias cosas interesantes. Empezaba hablando, hermanos, acerca de la situación con las mujeres en la iglesia para marcar una distinción, una diferencia precisamente de la mujer que se movía en tiempos del apóstol Pablo ahí en Corinto de una forma irreverente, las mujeres de fuera, en contraste con la mujer cristiana. Pero también, hermanos, hace ver algo que en la iglesia, hermanos, estaban haciendo de una forma incorrecta. Y era la participación de la cena del Señor. Y ahí es donde Pablo rotundamente les decía, quiero decirles que en esto sí no me agrada nada lo que ustedes están haciendo. Y de dónde, o sea, es tan interesante ver por qué Pablo está tan indignado ante una mala participación de la iglesia en la cena del Señor. Recordemos, hermanos, que lo que hace Pablo es identificar el problema. Y dice, cuando os reunís, para empezar, la cena del Señor se hace cuando la iglesia se reúne. Ahora, el problema, hermanos, era cómo lo hacían. Y Pablo deja en claro que cuando la iglesia de Corinto se reunía, lo que menos hacía era tener un tiempo de comunión. Lo que menos hacía la iglesia de Corinto, hermanos, era tener un momento de coinonía para la gloria de Dios. Porque cada uno se adelantaba, terminaba el culto, comenzaba la cena del Señor. Recordemos que era una cena, completamente un banquete. Y que cada quien hacía, bueno, como ustedes están platicando, yo ya quiero comer, ahí va, ¿verdad? Y nosotros trajimos nuestros taquitos, nosotros no lo comemos, ustedes ya sabrán. Pero había entre la iglesia, hermanos, que no tenían la posibilidad para comer nada, y así como terminaban, se iban con hambre. Y así estaba un problema muy grande. Y Pablo les deja claro, no, ustedes no están participando de la cena del Señor. Y aquí, hermanos, cuando vemos este pasaje del 23 al 26, estamos tan familiarizados porque es el pasaje que comúnmente ocupamos para la cena del Señor. Esto me siento raro leyendo este pasaje sin tener la mesa aquí, ¿verdad? Que mis hermanos diáconos ponen siempre aquí cada que leemos esto. Pero al analizarlo, hermanos, vamos a entender el porqué de Pablo al decir estas indicaciones. Generalmente lo ocupamos ya para la administración, pero hoy lo vamos a entender un poco más. El enojo de Pablo radica en esto. Fíjese bien, el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor, bueno, hasta ahí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo dice dos cosas interesantes aquí. Número uno, a ver, vamos a hacer un esgrima rápidamente. Vamos a la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Para entender el por qué Pablo dice estas palabras. Si alguien lo tiene, hermanos, adelante, por favor. 1:12 de Gálatas. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de afuera, sino por revelación de Jesucristo. Muchas gracias, hijo. Muy bien. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Mire, Pablo aquí exalta la revelación que él manifiesta haber tenido. En primera los Corintios, más adelante nos vamos a topar con esta misma testimonio de Pablo al recibir una revelación del Señor. Y se lo comparte a los Gálatas nuevamente diciéndoles, todo lo que yo tengo aquí lo recibí por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo no dice, a mí me lo enseñó Pedro, a mí me lo enseñó Juan.
Pablo dice, y con esa autoridad y con ese enojo dice, me lo enseñó el Señor Jesús a mí. Ahora, ¿por qué el enojo? Porque dice, yo también se los enseñé a ustedes. Así que con razón dice ahí, en esto que sigue a continuación, no los alabo. Porque si ya están enseñados, la pregunta es, ¿por qué participan de la cena del Señor de esta forma? No fueron enseñados así. Esa parte es interesante. Pablo dice, ¿dónde está el esfuerzo que tuve de parte mía, hermanos? Y que Dios me dio, y Dios me reveló, y se las entregué a la iglesia de Corinto específicamente. Yo les enseñé. Porque cuando llegan los de Cloé, ¿se acuerdan? La hermana que mandó la comisión para buscar a Pablo. Esto también venía en la carta que él recibe para corrección. Y Pablo dice, ¿cómo es posible? Con razón dice, en esto no los alabo. Y aquí les da la razón, yo se los enseñé. ¿Quién me lo enseñó a mí? El Señor Jesús. Y entonces les dice nuevamente que el Señor Jesús retoma, hermanos, el evento de la última cena donde es instituida la cena del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y aquí es donde digo, hermanos, ya nos pueden partir. Bueno, hoy no lo vamos a hacer, pero dice Pablo, fíjense bien el problema anterior. Cada uno se adelantaba a comer su pan, su comida. Y les recuerda, esa noche, lo que estamos conmemorando hoy es lo que Jesús hizo. Y esa noche el Señor Jesús tomó un pan, hablando simbólicamente lo que estaba pasando. Miren mi cuerpo, y le repartió a todos. La cena del Señor que la iglesia de Corinto celebraba, hermanos, era un momento de egoísmo familiar y que causaba división. Y cuando Jesús participa, la cena del Señor toma un pan y hace que alcance para todos. Simbólicamente les dice, yo estoy entregándome todo por ustedes. Nuevamente la connotación anterior, y ustedes están haciéndolo al revés. Qué chiste de cena del Señor en comunión. Cada uno puede ir y hacer la cena del Señor en su casa, pero no es la instrucción que Pablo dio. Porque él hace énfasis, hermanos, 2 ocasiones en el cuando os reunís como iglesia. Cuando nos llegó la pandemia, hermanos, más de 1, 2, 3 me preguntaban, hermano, ¿y si hacemos la cena del Señor virtual? O sea, nos estamos reuniendo virtualmente, pero no es una reunión como tal. ¿Podemos participar de la cena del Señor? La pregunta era, ¿estamos reunidos? No estamos conectados y viéndonos, pero no estamos haciéndolo de la forma en la que la Biblia está estipulando esto. Tenemos, hermanos, Pablo dice, ¿cuándo os reunís? Hasta que nos reunimos aquí, hermanos, se participó. Tenemos, hermanos, que entender el por qué Pablo está hablando del vínculo que tiene que ver, no solo el participar ritualmente, sino en la coinonía y el testimonio que existe entre los santos al participar de la cena del Señor. Y entonces aquí expone él una importancia, porque lo que hace Jesús es tomarse a sí mismo y entregarse. Y los corintios era de yo por aquí con mi papel aluminio, y tú por allá con tu caja de pizza, y tú por allá. Y esa era la cena del Señor. Pablo está aclarando esto. Cuando Jesús vino, cuando Jesús nos mostró qué es la cena del Señor, tenía un corazón generoso. Si vemos de participar, tenemos que participar entendiendo lo que significa en nuestro corazón dar. Entregar. Aún en la cena del Señor, mis hermanos, estamos glorificando. Es adoración participar de la cena. Si es un momento reverente, me encanta el momento de la cena del Señor, pero a veces confundimos la reverencia con la tristeza. Y como es un momento reverente, todos estamos con la cara de reverencia. Ponga su cara de reverencia. Porque sonríe, no le dije, ¿verdad? Es un momento alegre, hermanos. Es un momento que nos regocija saber que el Señor se dio por nosotros. Así que la participación de la cena tiene que ver con
el honrar al Señor, el mirar a mi hermano y decir que Dios te bendiga también. No nada más es comer y beber el pan y tomar el jugo de la vid y ya, sino entender, hermanos, que es un momento de coinonía como iglesia entre los salvos, entre aquellos hermanos que confiamos y en fe, y lo veíamos en la mañana, porque por gracia hemos sido salvados a través de la fe. Participamos de la cena del Señor. Pero sigue hablando, no se queda allí el apóstol. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hay que aclarar algo. El Señor Jesús esa noche estaba celebrando la cena pascual. Y ese pacto fue el que Dios estableció con Moisés como pacto. Pero hay algo interesante, hermanos. ¿A qué se refiere Jesús con un nuevo pacto? Por favor, vamos ahora a Jeremías 31:31. Sin perder ahí, por favor. Pero así vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sígame hasta el 34, hermana, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que metí su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Muchas gracias, hermana Chivi y hermana Male. Fíjense bien lo que dice Jesús. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Lo que hace Jesús es, con esa acción, citar el Antiguo Testamento. No les está diciendo vamos a continuar con la ley de Moisés. La iglesia ahora tiene que participar del Shabbat, de la Pascua. No está diciendo eso. De hecho, cuando cita a Jeremías 31, hermanos, literalmente Jeremías dice: voy a hacer un nuevo pacto, no el mismo pacto de Moisés. Va a haber un nuevo pacto, ya no habrá más, la ley va a estar en su mente, no solamente en unas tablas, la ley estará en su corazón, yo seré Dios en medio de ellos. ¿Qué significa, Manuel? Dios con nosotros. Dice después: no se enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermana, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Él se va a dar a conocer, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuándo ocurre esto que está diciendo Jeremías? ¿En qué momento es perdonado el pecado de todos, hermanos? En la cruz. Así que cuando Jesús dice aquí: tomen la copa, ¿dónde se pagó el precio de la sangre, hermanos? Fue en la cruz. ¿Qué representa? ¿Qué simboliza la copa? Dice: tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa representa el pacto prometido. Yo soy el pacto. No un ritual, una tradición. Él es el pacto. Por eso es interesante, y esto es curioso, porque, hermanos, cuando estaba en la mesa para la cena pascual se ponía una copa que nadie podía tomar. Esa era la costumbre, nadie podía tocar esa copa que estaba en medio de la mesa. El pensamiento tradicional decía: por si viene Elías. La profecía es que antes de que viniera el Mesías iba a llegar Elías. ¿Se acuerdan, Malaquías? Entonces ellos decían: no,
¿Por qué más se ponía esa copa? Por si llega el Mesías. El único que tiene autorizado a tomar esa copa es el Mesías. ¿Y qué cree que pasó esa noche? Jesús les explica tomando esa copa diciendo, así es el precio, sangre, yo en la cruz, perdonando los pecados, yo soy el pacto que profetizó Jeremías. No es un pacto como el de Moisés, si se fija eso. O sea, sí es bien interesante porque hay movimientos que están haciendo que la iglesia cristiana regrese a las prácticas del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque el Antiguo Testamento está testificando de Jesucristo. Entonces estamos entendiéndolo como Jesús lo está interpretando. Y como Pablo le dice a la iglesia, fíjense bien, ¿qué es tomar el pan? ¿Qué es tomar el vino? ¿Qué significa? Y todo apunta a Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en la cena del Señor en la iglesia de Corinto, hermanos? Se estaba pisoteando el nombre de Jesucristo con las actitudes de la iglesia. Ciertamente de palabra yo no creo que ninguno digamos, ¿verdad? Yo aborrezco a Jesús, no. Pero nuestros actos lo estaban diciendo. Allí en la iglesia, hermanos, no había coinonía, no consideraban, no se esperaban mutuamente, no tenían cuidado mutuo. Y resulta que la cena del Señor era para conmemorar aquello que fue en favor de todos nosotros. Por eso Pablo estaba enojado. Por eso Pablo dice, en esto no les alabo. Al contrario, a mí me lo enseñó el Señor Jesús. Y así como me lo dio, se los transmití. Y miren lo que han hecho. Pero lo está explicando así. Ahora, hermanos, dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tienen que tener presente, cada que ustedes participen de la cena del Señor, no se trata de comer y beber, se trata de agradecer a Jesucristo, agradecer a Dios por Jesucristo y glorificar a Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo la importancia de participar de la cena ya cobra más sentido al desmenuzar este mismo pasaje que ocupamos cada mes? Con mayor razón damos gracias a Dios por celebrar la cena del Señor. Y termina diciendo, hermanos, el recordatorio. Tan solo el versículo 26, hermanos, tiene una cantidad increíble de teología. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y entonces Pablo termina por lo menos la sección de cómo surge, del porqué de la cena del Señor, invitando a la iglesia a recordar la importancia. La cena del Señor no es un juego. La cena del Señor no es un ritual. La cena del Señor es un anunciamiento de fe, de convicción y esperanza. Y miren esto, habla tan solo así, todas las veces que comí este pan, beber esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hermanos, habla de cristología, habla de teología, habla de salvación, de soteriología y habla de escatología, de la parucía. Solo el versículo 26. Está lleno de teología. Así que podemos entender, hermanos, que Pablo termina esta sección diciendo, no tomen a la ligera la participación de la cena del Señor. Porque cuando ustedes lo hacen de forma correcta, toman el pan y consideran a Jesucristo en la cruz y agradecen por Él. Cuando toman la copa, valoran el costo de la salvación. Cuando están participando de esto, ustedes le están dando la gloria a Dios y reconociendo que el autor de la salvación es Él. Y además de esto, le están diciendo a todos que son cristianos, que creen que Jesús dijo, predicó y demostró ser Dios. Y que además tienen la convicción de que Él va a volver por ustedes. ¿Se da cuenta de lo grande que es? Con razón Pablo estaba enojado. Porque estas cosas, hermanos, así de simples, terminaron siendo olvidadas por una práctica, hermanos, que no tenía nada que ver con lo que el apóstol había dado. Y si no tenemos cuidado, hermanos, muchas de las sectas que se han fundado
han sido por permitir espacio a aquello que no ha sido escrito. Jesús decía, escrito está. La Biblia es suficiente. Lo que la Biblia dice es verdad. Lo que la Biblia dice se obedece. Así que tenemos que aprender a mirar ahora, hermanos, en esta perspectiva, nuestra coinonía como iglesia, nuestra participación en la cena del Señor. Y no nos olvidemos, hermanos, que en un cuerpo todos somos importantes. Esa es la idea. La iglesia de Corinto se empezó a separar, a dividir. Pablo les dice, en Jesucristo fuimos unidos. Fuimos con un vínculo hermoso de fe, de pacto de sangre, hermanos, comprado, porque Él derramó su sangre. Así que tengamos una mente, hermanos, con discernimiento para nuestra conducta eclesiástica, para nuestra mente al participar de la cena del Señor. Y hagámoslo todo para edificación de la iglesia y sobre todo para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque es tan clara para nosotros. Abres nuestro entendimiento, nos da luz, Señor. Bien dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Es la lumbrera para nuestros caminos, Señor. Así que te damos gracias por concedernos este tiempo. Salimos bendecidos, mi Dios, tan solo con esto. Hemos entonado himnos, ahora recibimos tu palabra. Señor, nuestra vida tiene, Señor, todavía mayor seguridad en lo que hemos escuchado ahora de tu palabra. Guíanos como iglesia en todo momento a actuar, Señor, para la gloria de tu nombre, pero también para la edificación mutua. Y que aprendamos a mirarnos, a amarnos y a cuidarnos, Señor. Eso también te glorifica, Padre. Así que te damos las gracias por tu palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.